Corintios. El tema central del capítulo 7 es arrepentimiento. Son 6 puntos principales. Punto 1, versículo 1, pureza. Punto 2, versículo 2 al 4, recibimiento de obrero. Punto 3, versículo 5 al 7, consuelo. Punto 4, versículo 8 al 10, tristeza, preocupación. Versículo 5, versículo 11 al 12, efectos de la tristeza. Punto 6, versículo 13 al 16, alegría. Leamos el versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Aquí es muy importante el versículo 1. Dijo, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Cómo podemos llegar a la perfecta santificación? Lo dice en el versículo 1 de 3 maneras. Primero, debe conocer que es pueblo prometido de Dios. Aquí dijo, como tenemos estas promesas. Segundo, para completar en el temor de Dios, es decir, hay que tener temor de Dios. Y tercero, purificarse de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Si examinamos más específicamente, es muy importante saber que somos el pueblo de promesa de Dios. Esto lo vimos en el capítulo 6. Lo dice en capítulo 6, versículo 16 y capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 16 dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Capítulo 6, versículo 18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Es sumamente importante saber que somos el pueblo de promesa de Dios, que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Dios es santo, por tanto, es normal que nosotros, sus hijos, también vayamos perfeccionando la santidad. Segundo, dijo que tuviera temor de Dios. Podemos ir santificándonos cuando avanzamos hacia Dios con un corazón temeroso, tembloroso y servicial, y creer que es un Dios viviente y temerle. Luego, tercero, dijo que purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y espíritu. Esto significa que alcance la pureza de toda la personalidad, de todo el carácter. Por eso es importante apartarse de todo lo que contamine el cuerpo y espíritu. En capítulo 6, versículo 15 dijo que se apartara de toda obra de Belial, del diablo, de idolatría y de las tinieblas. Segundo punto, reciban al obrero, versículo 2 al 4. Leamos los versículos 2 al 4. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos. Ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones de deshonra, se desborda mi alegría. Ciertas personas habían entrado a la iglesia de Corinto adulándose de sí mismo y calumniando a Pablo. Por eso hicieron que cayera el respeto por Pablo. Por eso Pablo se defendió diciendo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido,
A nadie hemos explotado. Hay bendición para todos los que reciben con sinceridad a los ministros, porque la obra de la salvación de Dios obra por medio del ministro y la palabra de vida es proclamada por medio de él. Así que aquel que reciba bien con el corazón a los siervos de Dios, Dios derrama bendición por medio del siervo. Pero si el ministro enseña mal la Biblia y lo lleva al humanismo, el espíritu de la congregación no vivirá. En ese caso es bueno apartarse de ese pastor. Anteriormente, la relación entre Pablo y los miembros de la iglesia era amorosa. Aquí en capítulo 7, versículo 4, vemos: les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Muestra cuánto amor tuvo Pablo en su corazón y la plena confianza en los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso, Pablo dijo valientemente que estaba orgulloso de ellos. También dijo: estoy muy animado, en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Pablo había recibido consuelo por parte de los corintios en medio de la tribulación y se había llenado de alegría. Tercero, consuelo, versículo 5 al 7. En el versículo 5 dijo: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. El motivo que tuvo Pablo de pasar de Troas a Macedonia era que Tito, que había sido enviado a la iglesia de Corinto, no estaba regresando. Pablo se empezó a preocuparse porque el retraso de la llegada de Tito. Pablo estuvo intranquilo porque sabía que Tito estaba retrasado porque los problemas de la iglesia de Corinto no se habían resuelto. Pablo se preocupó pensando que tal vez fracase la obra de Dios que iba a hacer por medio de la iglesia de Corinto. También estuvo temeroso. Además, como hubo personas que estaban calumniando a Pablo y se había levantado muchos poderes opositores, estaba sufriendo tratando de pelear la buena batalla de la fe. Pero vemos en el versículo 6 que Tito volvió con Pablo. Pablo sufrió mucha tribulación, aflicción y desprecio haciendo la obra del Señor. Pero aquel que clama delante del Señor esperando solo en Él, recibirá el consuelo de Dios. Tito le llevó la buena noticia de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo recibió gran consuelo. Pablo recibió consuelo. Sus motivos fueron 3. Primero, pudo encontrar a Tito, su colaborador. Segundo, la iglesia de Corinto pudo levantarse bien y en fe por haber obedecido el mandato de Pablo. Tercero, los corintios habían recibido a Tito abiertamente y pudieron escuchar la noticia del gran esfuerzo de Pablo. Esta clase de noticia fue de gran consuelo para Pablo. En los versículos 8 al 10 habla acerca de la tristeza. Especialmente habla de 2 clases de tristeza. En el versículo 7, capítulo 7, versículo 10, se menciona la tristeza que viene de Dios y la otra que proviene del mundo. La tristeza, preocupaciones del mundo, es por causa de qué vestiremos y qué comeremos, es decir, angustia de vida cotidiana. En Lucas capítulo 21, versículo 34, dice:
que no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Son todo preocupaciones del mundo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 al 17 dice: por nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la preocupación, la tristeza que viene de Dios? Si pensamos en la iglesia de Corinto, podemos resumir en 4 puntos. Primero, uno se entristece por un momento cuando recibe la reprimenda. Pablo había escrito muy estrictamente en su primera carta a los corintios. Por eso, los corintios habían quedado entristecidos por un momento cuando habían recibido la reprimenda. En segundo lugar, acerca de la tristeza que viene de Dios, es cuando uno ha hecho mal. Tercero, nos entristecemos cuando queremos hacer algo bien y no nos sale. Cuarto, nos entristecemos cuando queremos creer bien. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 2 al 4, aparecen los lamentos de los fieles. ¿Por qué los fieles deben lamentarse? Los fieles lamentaron deseando ser revestidos de la morada celestial. Esto significa el esfuerzo de querer ir asemejando la imagen de Cristo. Pero como los fieles habían esforzado a ser semejante al Señor y como no les había salido bien, se lamentaron y se entristecieron. Pero la tristeza que padece por voluntad de Dios llegará el día que los lleve a la salvación. A esos fieles Dios los sostendrá con su poder y los llevará a la salvación. Nos entristecemos cuando no pudimos hacer la obra que debiéramos haber hecho ante el Señor. Esa también la tristeza que proviene de Dios. Por ejemplo, nos entristecemos cuando no pudimos dar el culto matutino, cuando no usamos bien nuestra conciencia. Nos entristecemos cuando no pudimos cumplir con las obligaciones para con Dios. Estas son tristezas, preocupaciones que llevamos según voluntad de Dios. Cuando nos preocupemos de esta manera, Dios lo resolverá. El problema es cuando no tiene preocupación por querer hacer la voluntad de Dios. ¿Qué clase de preocupación, tristeza tenía Pablo? Él siempre tuvo la preocupación de pensar en la iglesia. Pablo se preocupó de que los fieles estuviesen bien firmes, también firmes en la tarea de evangelizar. Así que todo se cumplió porque Dios estuvo con él. Pero si nos enredamos en las preocupaciones del mundo, nos quedaríamos atados en la trampa del diablo y fácilmente seríamos arrastrados. Hoy en día, también el diablo nos engaña con codicia para destruirnos. Veamos los versículos 11 y 12 que habla de los efectos de la tristeza. Veamos los versículos 11 y 12. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido,
sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Porque los hermanos de Corinto se habían preocupado, según la voluntad de Dios, pudieron levantarse en fe. En el versículo 11 dice 7 cosas. Aquí dijo, ¡qué empeño! Esto significa que los hermanos de Corinto se habían entristecido y arrepentido por haber recibido la reprimenda de Pablo. Segundo, qué afán por disculparse. Esto significa que los miembros de la iglesia de Corinto estaban disculpándose a Tito y a Pablo. También dijo, qué indignación. Esto significa que se sienten indignados por el pecado. Luego dijo, qué temor. Esto significa que tuvieron temor del juicio de Dios. En quinto lugar dijo, qué anhelo. Esto significa que surgió anhelo de estar firme en Dios, apartándose del pecado. Después dijo, qué preocupación. Sexto, qué disposición para ver que se haga justicia. Séptimo, en todo han demostrado su inocencia en este asunto. Esto significa que ellos se arrepintieron y se presentaron limpios delante de Dios. Esta carta estricta de Pablo hizo que los hermanos de Corinto se preocuparan y se entristecieran. Ante esta reprensión, como los corintios respondieron a la tristeza de Dios, se produjo estos efectos. Es una bendición para nosotros poder arrepentirse. Cuando seamos reprendidos, pensando que es de parte de Dios, debemos arrepentirnos y levantarnos inmediatamente. Entonces, Dios se alegra y nos bendice. Pablo había reprendido anteriormente que la congregación de la iglesia de Corinto no había echado al injusto, al pecador. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Pablo no había reprendido por este injusto, sino que la reprensión estaba en querer poner de pie correctamente a toda la iglesia. Sexto, versículo 13 al 16. Alegría. Leamos los versículos 13 al 14. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito, debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos de verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Pablo fue consolado de gran manera porque la iglesia de Corinto se había corregido bien. Anteriormente, Tito se había preocupado por la iglesia de Corinto. Ahora ellos, después de arrepentirse, anhelaron ver a Pablo y a Tito. Viendo esto, Tito también regresó tranquilo, con alegría. Pablo se alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito. Pablo había hablado muy bien de la iglesia de Corinto antes que Tito fuera a visitar. Por eso en el versículo 14 dijo, ya les había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Cuando Pablo elogió acerca de la iglesia de Corinto a Tito, pudo haber pasado vergüenza si ellos no hubieran obedecido a Pablo. Pero cuando Tito se fue a Corinto, vio que se habían arrepentido y cómo anhelaban a Pablo. Por eso no se había hecho en vano el elogio de Pablo. Cuando los fieles viven en fe y avanzan, el elogio del ministro no será en vano, será verdadero. Versículo 15.
y Él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Cuando Tito fue a Corinto, los fieles lo recibieron con temor y temblor y fueron obedientes. Eso no fue porque Tito fuera alguien famoso o grande. Los hermanos de Corinto lo recibieron bien porque habían recibido bien a Pablo y habían obedecido la palabra de Pablo. Porque los fieles de Corinto habían recibido en obediencia bien al siervo de Dios, se hizo más profundo el amor hacia la iglesia de Corinto. Por eso, Tito amó más profundamente y les tuvo más cariño. Versículo 16. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Pablo se fortaleció al ver cómo los hermanos de Corinto se habían arrepentido después de recibir la reprensión y recibir bien a Tito. Antes, Pablo estaba entristecido y desanimado por los corintios, pero ahora, como ellos se pusieron firmes, estaba fortalecido y feliz. Ahora veamos el capítulo 8. El tema central del capítulo 8 es gracia. Se divide en 4 puntos principales. Punto 1. Versículo 1 al 9. La gracia de la ofrenda. La gracia de ofrendar. Punto 2. Versículo 10 al 15. Exhorta a ofrendar. Punto 3, versículo 16 al 22, anuncia con firmeza que ofrenden. Versículo 4, punto 4, versículo 23 al 24, presenta a Tito y colaboradores. Leamos los versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Los capítulos 8 y 9 de Segunda de Corintios habla específicamente acerca de la ofrenda. Las iglesias de Macedonia habían ofrendado mucho por la gracia que habían recibido. Por lo tanto, Pablo quiso que la iglesia de Corinto se enterase de esa gracia. Las iglesias de Macedonia habían ejercido bien su fe a pesar de la tribulación y pobreza extrema. Los fieles habían ofrendado abundantemente a pesar de mucha pobreza que sufrían. Dios había derramado abundante gracia a las iglesias de Macedonia. Versículos 3 y 4. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Las iglesias de Macedonia habían mostrado ejemplo en el tema de la ofrenda. En el versículo 3 dijo, tanto como podían. Tanto como podían significa ofrendar la cantidad adecuada, más adecuada de sus bienes a Dios, más de la cantidad que podían. Nosotros los cristianos, cuando demos la ofrenda, debemos dar más de lo que podemos. Eso es ser fiel a Dios. Si no es así, es muestra de falta de interés en Dios y deslealtad.
Los fieles de la iglesia de Macedonia ofrendaron en 5 actitudes ejemplares. Primero, no solo hicieron tanto como podían. Segundo, lo hicieron voluntariamente. No lo hicieron obligado ni forzado. Tercero, con insistencia que les concedieran el privilegio de tomar parte en la ayuda para los santos. Ofrendar es participar de la obra de Dios, es participar en el servicio a los fieles. En cuarto lugar, también se entregaron a sí mismos. Es más valioso entregar a uno mismo que entregar dinero. Dios desea que entreguemos nuestra vida más que algo material. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Y en quinto lugar, conforme a la voluntad de Dios, entregó ofrenda a Pablo. Por eso, toda la obra de Dios que realizó por parte de Pablo resultó bien. Por eso en el versículo 6 dice, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pablo había enviado a Tito para que comenzara a levantar ofrenda en la iglesia de Corinto. Le dijo que llevara a buen término esta obra. En el versículo 6 dijo que llevara a feliz término esta obra de gracia. Esta gracia se refiere a la ofrenda. Ofrendar es la prueba de haberse dado cuenta de la gracia de Dios. Surgen ganas de ofrendar por gratitud a la gracia de Dios. Cuando los fieles reciben gracia por gratitud, dan ganas de querer entregar su ser a Dios. Y después dan ganas de vivir para el Señor. También sale voluntariamente el corazón de querer entregar el dinero para el Señor. Por lo tanto, dar ofrenda es producto del fruto de gracia. Si nosotros usamos la gracia que recibimos para Dios, recibiremos mayor gracia. Crecerá su espíritu y producirá más fruto. Y la ofrenda se convierte en sacrificio precioso y fragante delante de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ahora leamos los versículos 7 al 9. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimientos, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor. En comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto que aunque hayan sido abundantes en gracia, que también fueran abundantes en la ofrenda. En el versículo 8 dijo que no está dando órdenes. Pablo les mostró primero cómo los hermanos de la iglesia de Corinto habían ofrendado con todo el corazón. Esto fue para probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Uno puede saber si realmente aman a Dios, si son sinceros o no, por medio de la ofrenda. Si tienen un verdadero y sincero amor,
no pueden no entregar a Dios, ni pueden quedar sin realizar obra de caridad. Nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de nosotros, se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Y murió en la cruz por nosotros. Así nosotros obtuvimos redención y justificación. Entramos a participar de toda bendición espiritual. Por lo tanto, si nosotros tenemos fe y amor, debemos imitar la obra que Jesús hizo por nosotros. El verdadero amor no es egoísta, sino es sacrificial. El segundo punto, exhorta a ofrendar. Versículo 10 al 15. En el versículo 10 dijo, la iglesia de Corinto había comenzado a dar la ofrenda antes que las iglesias de Macedonia, sino en querer hacerlo. Por eso les estaba diciendo que fueran más dedicados que la iglesia de Macedonia que viene después. En el versículo 11 dijo, lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Al ofrendar, debe hacer según sus posibilidades. No está bien decir que lo va a hacer más tarde o cuando tenga mayor posibilidad. Nosotros debemos hacerlo en la posibilidad actual. Si tiene ganas de ofrendar o servir en caridad, debe hacerlo dentro de sus posibilidades. No hay necesidad de hacer dentro de lo que no tiene tampoco. Jesús felicitó a la viuda que ofrendó 2 monedas. Que la iglesia de Corinto haya ofrendado para ayudar a la iglesia de Jerusalén fue por cuestión de igualdad. Aparece en el versículo 13. Significa que con la riqueza que los hermanos de Corinto tuvieron, ayudaron a los pobres de Jerusalén. Por eso, cuando la iglesia de Corinto esté pasando mal, los hermanos de la iglesia de Jerusalén podrían ayudarlo en su riqueza. Así habría igualdad. Esto es lo mismo que los ricos de la iglesia de Jerusalén ayudara a los pobres. Hechos capítulo 2, versículo 44. Cuando estén pasando por momento difícil, ayudarse mutuamente es algo que los fieles deben hacer entre unos con otros. Como está escrito en el versículo 15, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Ha citado el versículo de Éxodo capítulo 6, versículo 18. Cuando el pueblo de Israel estaba recogiendo el maná en el desierto, al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco faltó al que poco recogió. En este mundo todos comen 3 comidas al día, sea que tenga mucho ingreso de dinero o no. Significa que al final es lo mismo tanto para el rico como para el pobre. Por lo tanto, es bendecido aquel que usa conforme a la voluntad de Dios el dinero que Dios le dio y lo entrega a Dios para ayudar a otros. Concluimos con la clase número 19 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.